En su discurso del pasado 27 de febrero, el presidente de la República, Danilo Medina, prometió de nuevo ser parte de la transparencia y dijo que su gobierno ha sido el que más trabajo y más disposiciones ha tomado para conseguir la transparencia y evitar la corrupción en la administración pública. Recordamos que en la toma de posesión de 1910, en el 2016, Danilo Medina igualmente prometió ser transparente en su gestión, en su administración. Dijo: hemos luchado por extender la transparencia y el imperio de la ley en el conjunto de las instituciones públicas. Una patria en la que reine la honestidad y la transparencia. Yo estoy del mismo lado que el pueblo dominicano, del lado de la gente honrada. Algunos funcionarios han hablado sobre la transparencia en la gestión del presidente Danilo Medina e incluso han puesto como ejemplos los casos de persecución de la corrupción o disposiciones para evitar la corrupción en el caso de Corde y los Tres Brazos y también en el caso del Consejo Estatal del Azúcar, en donde una comisión encabezada por el consultor jurídico Flavio Darío Espinal ha hecho recomendaciones que el presidente ha asumido. Para discutir el tema de la transparencia en las gestiones de gobierno del presidente Danilo Medina, vamos a trabajar esta semana con 5 personalidades que nos van a dar su punto de vista sobre este tema. En esta ocasión estamos con Cándido Mercedes, sociólogo, ex coordinador general de Participación Ciudadana, uno de los ejecutivos de esta organización de la sociedad civil, que ha mantenido además una observación sobre los procesos de transparencia en nuestro país en los últimos años. Desde el 2012 hasta el 2017 es un primer periodo de gobierno de Danilo Medina, más el inicio de un segundo periodo de gobierno. Gracias, Cándido, por aceptar nuestra invitación. Muy bueno. La promesa del presidente Danilo Medina y lo que ha hecho el presidente en sus gestiones hasta ahora, en los primeros 4 años y en este primer año, casi primer año de gobierno, ¿se puede decir que ha cumplido su palabra? No ha cumplido. Hay que asumirle una frase de John Ruskin que decía: al final lo que pensemos o digamos no tiene mayor importancia. Lo único que verdaderamente importa es lo que hacemos. Este proceso que tú dices de Corde y de SEA ha sido una actitud reactiva, no proactiva, no como consecuencia de prevención, es consecuencia de escándalo. Por ejemplo, lo del SEA, lo de Corde, tenían 1 año la gente llevando documentos al Palacio. No es sino cuando los medios de comunicación se hacen eco, se empoderan, que el presidente asume. Pero lo de titulate y todo eso tenía 1 año, que me consta, y nada había pasado. Y ahora lo del SEA es consecuencia, todo el mundo sabe lo que está pasando en el SEA, y el presidente lo sabía lo que estaba pasando en el SEA, porque hay personas que se acercaron a él desde el otro año diciéndole lo que estaba pasando en el SEA, y no pasó nada. Mueren estas 3 personas y entonces crean la comisión. Eso es una actitud reactiva. Pero además tenemos a Hoysoy. Hoysoy hay 3 personas, pececitos, presos. No está Pimentel Caré ahí preso, ni Florentino preso. Lo que te quiere decir que no es una consecuencia proactiva para encauzar este país. La corrupción no es inmune en ningún país. Ahora, el problema de República Dominicana es que hay una mega corrupción y lo peor es que hay impunidad. Por ejemplo, lo de Hoysoy, 3 presos, no todos están presos. Pero en el Darío Contreras, Yocasta Guzmán emitió la resolución 9115 y la envió al PECA sobre el Darío Contreras. El PECA es la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa. La licitación fue por 886 millones y terminó en 1.700 millones, 92% más. Y hay delito penal, dice esa resolución. No se ha hecho nada. Con lo del INDRI, no ha pasado nada, está en proceso de que invitan al ex incumbente y nada ha pasado. Cuando hablas de lo del INDRI, ¿a qué te refieres? En esta administración. Sí, no me llega el nombre ahora, el ingeniero Holguín. Acuérdate que por 1.000 millones de pesos, él... Entonces no es el INDRI, es INAPA.
Si es el ingeniero Holguín, Alberto Holguín. Alberto Holguín, INAPA, entonces. Eso sí. está ahí, pero él es miembro del Comité Central del PLD. O sea, que también acuérdate de los tucanos. Nada más hay un solo preso, el coronel Carlos Piccini. Carlos Ramón Piccini. Entonces, no es cierto que hay una lucha por la transparencia en República Dominicana, porque todos los casos que hemos visto es consecuencia reactiva, no consecuente con la proactividad, y eso niega la lucha por la transparencia, la lucha en contra de la corrupción. Ya. El presidente Danilo Medina, en su discurso del 16 de agosto del año pasado, dijo: estoy dispuesto a empeñar todos los esfuerzos que sean necesarios para asegurar que cada peso de los fondos públicos se invierta de forma eficiente donde se tiene que invertir, en las necesidades del pueblo dominicano. Fíjate que ¿No ha sido así? No, el presidente de la República, acuérdate que están violando la ley 1-12, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que desde el 2015 debió comenzarse a visibilizar el pacto fiscal. Y no quiere el gobierno porque hay el problema de la calidad del gasto. Ya usted ve como en el CEA hay 4.000 empleados. Algo que debería tener, ¿cuántos? 100, 200 empleados, porque ya el CEA perdió su razón de ser. Mediante la ley número 7 que creó Balaguer en el 1966, era para coordinar y el uso eficiente de los ingenios. Eran 12 ingenios, no tenemos ninguno el Estado Dominicano. Luego vino Leonel con la ley de capitalización 141-07 y sepultaron los ingenios cuando debió hacerse el proceso. Del azúcar se sacan 15 productos. Pudimos aprovechar el azúcar y un proceso de transformación, de industrialización, de agregar valor aquí. Entonces aquello quedó todo en la orfandad. Bueno, sí ha habido algunos de los... Hay 2 ingenios arrendados del Estado, sí. el Catarey y el Barahona. Pero estaba lo del etanol, por ejemplo, y la posibilidad de producción de combustible a partir de la caña de azúcar. Todo eso. En los ingenios no rentados por el Estado, porque algunos ingenios murieron. Lamentablemente. Sí. El caso más significativo es el ingenio Boca Chica. Sí. Con la mayor cantidad de tierra, o los ingenios que no se rentaron nunca. Es verdad que hubo algunos procesos en otros, pero la CREP no finalizó su proceso. Exacto, no le dieron el seguimiento a esa ley. Entonces fue una pérdida de visión y de compromiso, porque dejaron a cientos y miles de gente en la miseria. Pero bueno, y en sentido general, todas las disposiciones que ha tomado el presidente de la República, Danilo Medina, y su gobierno. Por ejemplo, disposiciones de carácter legal. Mira, o de carácter administrativo. Exacto. Una sociedad puede tener instrumentos jurídicos, esto es, leyes y reglamentos, instrumento normativo, código de ética, instrumento burocrático, presupuesto. No hay duda que en República Dominicana en los últimos 20 años es el país que más reformas normativas, jurídicas, ha hecho en función del control interno. Eso es lo que llama la parte externa de la lucha por la transparencia. Sí. Pero no basta. Hay otros elementos internos que es lo que está gravitando en República Dominicana. ¿Cómo tú miras el Estado? Y el Estado se está viendo como negocio. Entonces entra ahí internamente lo que se llama la avaricia, la codicia, el anhelo de poder y el vacío existencial. Y creemos que el poder económico es lo que nos da la sustancia. Eso se llama, en la ética de la filosofía, ignorancia humana. La ignorancia humana no tiene que ver con la falta de competencia de los actores políticos, sino con la bestia que hay dentro de ellos en función de cómo apropiarse de lo público para fines privados. Y eso ha crecido en República Dominicana. Pero si se han tomado tantas normas, si existe una Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, una Contraloría General de la República, una Cámara de Cuentas, un Ministerio Público, existe un Código Penal y la Constitución de la República, todo eso lo penaliza la corrupción. Ay, que no basta los factores externos, esos son los factores externos. Está lo que se llama el problema cultural mental. Y en los últimos 20 años, al unísono y como paradoja, hemos puesto niveles de control en términos normativos, jurídicos, pero la cultura, la mentalidad es que el poder es para hacer y beneficiar en términos
privado. Y eso ha crecido en República Dominicana. Pero no todo el mundo es así en la administración pública. La mayoría. Por ejemplo, acuérdate, Joaquín Balaguer tú podrías decir que era un corruptor, pero él no era corrupto. En los últimos años, los que han ido al poder, en las más altas instancias, no puedo decirlo exactamente como Joaquín Balaguer. El Estado está siendo diseñado para la apropiación privada en todas las instancias del poder. La política nunca había sido vista como un instrumento de negocio per se. De enriquecimiento. De enriquecimiento ilícito. Nunca se había visto. ¿Por qué? Porque la corrupción ahora mismo en República Dominicana es sistémica, es estructural e institucional. Entonces tú tienes que dar un desarrollo, no solamente en el aspecto jurídico, sino mental, cultural, para que la gente cambie. Vamos a seguir conversando con Cándido Mercedes sobre este tema de la institucionalidad anticorrupción en República Dominicana, porque en definitiva son muchas las disposiciones e incluso iniciativas del sector privado y de organismos internacionales como el IPAC, Iniciativa Participativa Anticorrupción, del que se habló mucho y finalmente desapareció. Pero en un momento retornamos para hablar de estos temas. El presidente Danilo Medina acaba de anunciar que la ley de extinción de dominio, por ejemplo, para recuperar los bienes de la corrupción, ya es una realidad. El presidente Danilo Medina instituyó a nivel público las veedurías en las instituciones del Estado. El presidente hizo firmar a los funcionarios de su primera administración un documento de código de ética, por ejemplo. ¿Y por qué sigue la corrupción? Cándido, porque te insisto, pese a todas estas disposiciones. Porque eso es formal. Tú puedes asumir incluso el control interno formal y nadie puede coger ni un centavo desde el punto de vista de la Contraloría, de la Cámara de Cuentas. Pero ahora viene lo que llaman los factores de externalidad, que son consecuencias de la cultura. Por ejemplo, la sociedad civil aplaudió los sorteos. Sí. Para la adjudicación de las obras de las escuelas. Exactamente. ¿Y qué vino después? Fuera de todos los procedimientos y normativas, se estaban aprovechando de aquellos ingenieros y arquitectos que no tenían capacidad económica para forzarlo. Hasta que se suicida David Rodríguez García. El arquitecto David Rodríguez García. Entonces, todo está bien, ahí no se ve. La veeduría, tú ves los papeles nada más, lo formal. Pero lo de atrás, entonces necesitamos gente que internalice la ética del funcionario público. ¿Cómo se le puede hacer frente a la corrupción, aparte de estas disposiciones normativas? Con la consecuencia, la voluntad verdaderamente política. Cuando aquí se vea que un alto funcionario que cometió un delito, que cometió corrupción, vaya a la cárcel, independientemente que sea miembro del comité político, del comité central, los demás van a bajar. Los casos de Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa eso es un incentivo, porque sé que no me va a pasar nada, Fausto. Tiene que ser una gente que esté muy imbuida éticamente, de que vea que todos sus compañeros tenían menos que él hace 4 o 5 años, están súper ricos y no le pasó nada. Entonces esa persona cae en esa debilidad. ¿Qué representa, por ejemplo, este tema versus el de los aviones tucanos que se trajo información y el Ministerio Público la tuvo desde Brasil, por ejemplo, que fue investigado, se dijo a quién se le entregó el dinero, cuánto se entregó, cómo fue el procedimiento y tampoco hay nada. Y el procurador ahora cuando vino de Brasil, la noticia que dio era que tenía más datos acerca de los tucanos. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, la gente que está involucrada. Por ejemplo, en el caso de la mafia contra la ciudadanía, la mafia de la justicia, que no tiene que ver directamente con el gobierno, pero sí estaba involucrado un consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, una jueza y otros jueces también, porque hubo varios jueces que fueron cancelados. Pero hubo una que dijo, bueno, fue el caso más escandaloso, a Wilda Reyes Beltré. ¿Hay sanciones en este caso? No ¿Hay algún ejemplo todavía estamos que se diga, bueno, pues, porque vivimos? ¿Eso es ajeno al gobierno o es eso algo es parte en lo que el gobierno tiene que intervenir? Eso es parte del Estado.
Bueno, quien acusó fue el Ministerio Público en ese caso. Pero no ha seguido de manera consecuente. Fíjate que ya llegó Jean Alain y dejó eso atrás. Además, no le han dado seguimiento. A Radamés Jiménez nunca lo interrogaron. Nunca lo llamaron. Y a Wilda dijo que sí, que estaba involucrado, que incluso él fue a P a proponerle y todo eso. Y nunca lo han llamado. O sea que ahí es que está el entramado de República Dominicana. La impunidad. Fíjate, ya nadie habla de Aria Valera porque pasando la página, un escándalo tapa otro. ¿Por qué? Porque no ha habido consecuencias. Lo más grave, Fausto, de verdad, no es tanto la corrupción. En todos los países hay corrupción, en uno más y en otro menos. El problema es que en otros países, el que la hizo, la paga. Por eso yo le tengo miedo ya ese cliché, ese estribillo de caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias. Porque es una denotación de que el Estado de Derecho no prevalece. Allí donde la justicia juega su papel, como ente de contrapoder para el equilibrio, que es la verdadera democracia, no hay que decir que caiga quien caiga. Acabo de ver un reportaje sobre el colapso de la democracia mexicana como consecuencia de la corrupción y la impunidad. Exacto. Por ejemplo, ¿tú crees que podríamos llegar a una situación parecida a México en el caso de República Dominicana? Vamos en ese camino, que es lo que uno quiere evitar. Nadie quiere un caos. Por eso le decimos al presidente, señor presidente, el problema es el endeudamiento. Señor presidente, tenemos 10 años con déficit fiscal. Señor presidente, la corrupción está socavando el Estado de Derecho. Sí, pero el endeudamiento y el déficit fiscal son aspectos ajenos a la corrupción. Es parte de la corrupción y viola la Constitución. El artículo 238 te dice a ti cómo debe ser el presupuesto y cómo la inversión cómo debe ser, y que no debe haber un endeudamiento así que rompa la sostenibilidad. Si uno lo mira, el 233, 235, 238 de la Constitución tiene que ver con eso. Y además, ¿para qué? Estamos cogiendo dinero, Fausto, para pagar gastos, para pagar intereses y gasto corriente. En el caso del Congreso Nacional, ¿hay alguna instancia que pueda investigar la corrupción en el Congreso Nacional de parte del gobierno, por ejemplo? Si el gobierno decide, vamos a ver si hay legisladores involucrados en actos de corrupción, venta de decisiones congresuales, por ejemplo. Sí, sí. El Congreso, fíjate que es el primer poder del Estado, más que el Ejecutivo. Lo que pasa es que aquí el Congreso es una ficción. En los últimos 13 años, el Congreso no ha fiscalizado la ejecución, el ejercicio fiscal del presidente. En el mes de abril, a más tardar el 30 de abril, la Cámara de Cuentas tiene que mandar al Congreso el ejercicio fiscal del año anterior, para que el Congreso lo fiscalice y cualquier desviación llamar al Poder Ejecutivo. Nunca lo ha hecho. Su papel de fiscalizar no lo juega el Congreso. Y por eso es que estamos tan mal. Por ejemplo, esa comisión que nombró el presidente de la República con Punta Catalina debió derivarse del Congreso para que sea más objetiva, porque el Poder Ejecutivo está siendo juez y parte en esa comisión al mismo tiempo. Debería ser el Congreso, pero no está jugando su papel. Y entonces, el Congreso es una réplica ampliada del Poder Ejecutivo y no sirve como contrapoder. Y por eso la República Dominicana. ¿Y qué le impide al presidente de la República tomar, digamos, como dice la gente, el toro por los cuernos y decidir, vamos a enfrentar los casos de corrupción que hay y vamos a meter preso a toda aquella persona que tenga responsabilidad, como ha prometido en su discurso? Él no puede a toda aquella persona, porque... ¿Por qué no puede? Es el presidente. Él es el presidente, tiene todo el poder y ojalá pudiera. Pero realmente no pudiera, porque son demasiada gente involucrada que tienen que ver con el partido. Ahora, él pudiera comenzar a dar un golpe de timón. No golpe de efecto, golpe de timón es cómo reencamina, que se gane la confianza. Estamos en un déficit de confianza ahora mismo. Fíjate que en los últimos 5 años, todas las instituciones se fueron degradando, menos la figura presidencial, que llegó a tener 72% de aprobación, 88%, pero ya está en 50%. Sí. Y si hacen una encuesta ahora debe estar menos de 50%. Entonces tú no puedes, una sociedad no puede instalarse la confianza y el desarrollo de la democracia en base a una persona,
al personalismo, sino en base institucional. Porque si esa persona desaparece o se va degradando su signo de confianza como está pasando, puede haber un deterioro significativo que traiga consigo una explosión social o una crisis ¿Tú política. crees que la inactividad o falta de premura por parte del Ministerio Público tiene que ver con una decisión del presidente de la República? Es que desgraciadamente la Procuraduría está muy subordinada al poder político en República Dominicana. Sobre todo cuando tú pones a una persona que no es reconocida como un abogado en ejercicio, que no tiene el expertise, que no tiene el know-how. Pero es bueno que el presidente designe gente Bueno, que no es tan conocida. Mira, Andrés Navarro surgió como ministro de Relaciones Exteriores y se le reconoce como una persona que hizo una buena gestión. porque Andrés Navarro, ya está ahora en el Ministerio de Educación. Andrés Navarro es una persona sumamente decente. Por eso, pero digo, ¿no es decente el Procurador General de la Para República? mí no, porque decencia es cuando tú juegas tu papel, independientemente. O sea, estamos en un grado de descomposición a nivel de la justicia que tú tienes que dar un golpe de timón, un golpe de efecto. Por ejemplo, tú tendrías que buscar a una gente con el expertise de Negro Veras. Que Negro Veras no va a recibir una llamada del presidente de la República para que le hagan el libreto. Ya. Eso está respondiendo a un libreto. Fíjate que el presidente de la República, ahora el 27 de febrero, dijo que apoyaba al procurador en todo lo que estaba haciendo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Pero es que los casos de personas como Negro Veras, por ejemplo, nunca van a asumir una posición pública en la administración del Estado. No. Nunca, porque ni van a ser parte de una comisión. No, Fausto, sí. Tú te preguntas, ¿y cómo es posible si él estaba yendo mejor en la actividad privada? Él no puede ganar más actualmente. Flavio Darío Espinal no gana más actualmente que lo que él ganaba en su oficina privada. Pero hay seres humanos que le gustaría servirle a su país. Y qué bueno que sea él, un hombre decente, bien preparado. Vamos a seguir con ese tema. Hacemos una última pausa en este diálogo con Cándido Mercedes sobre la transparencia en la gestión del presidente Danilo Medina. Cándido Mercedes, quisiera saber cuál es tu balance de la gestión de Danilo Medina en estos primeros 4 años y en lo que va de este segundo periodo de gobierno en materia de transparencia. ¿Es positiva o negativa? Si me tocase ponerle una nota para ser más específico, en una escala de 1 a 100, yo le diera lo mismo 31 que le dio Transparencia Internacional de 100. Transparencia Internacional el año pasado le dio 31 de 100. ¿Y no se ha deteriorado esa percepción con el último caso? Y ahí, qué bueno, con el agravante de que lejos de mejorar, lo que se ha deteriorado, porque eso fue antes de Odebrecht, eso fue antes del CEA, antes de CORDE. Entonces, que el deterioro debe ser más significativo. Pero en el caso del CEA y de CORDE, el gobierno ha actuado, no en el caso de Odebrecht. Sí, el gobierno actuó, pero Leoncio Almanzar anda por ahí. O sea, no es destituir nada más, es que esa gente vayan a la cárcel, porque mañana se presenta esa misma oportunidad y yo la haría porque sé que lo único que van a hacer conmigo es destituirme, pero ¿qué importa? Ya me hice rico. Esa es la lectura que tú le estás dando a la sociedad. Y el que llega ahí entonces va a hacer lo mismo, por eso es que luchamos en contra de la impunidad. ¿Y tú no tienes la impresión de que con el movimiento social que ha habido en los últimos tiempos, incluyendo la manifestación de Puerto Plata ahora, el gobierno puede tomar una actitud distinta? Tiene que tomarla distinta, independientemente de que no estuviese en su agenda, porque el movimiento verde es el punto de inflexión en materia de corrupción. Lo de Odebrecht, que se originó fuera, el gobierno no va a poder desconocerlo, porque a más tardar en el mes de junio, el mundo entero sabrá quiénes fueron las personas involucradas, ya sea intermediario, funcionario, político, empresario, que estuvieron involucrados en cada país. Ya. En el caso de Brasil, ¿hay seguridad de que las autoridades del Ministerio Público de Brasil van a dar a conocer los documentos? Sí. Entregados por Odebrecht.
En junio. Y ¿Qué hizo Odebrecht? Odebrecht lo único que pudo lograr con la justicia brasileña es que le dieran un compás de espera para ver cómo ellos negocian con esos países a fin de que no la saquen de esos países. Ese acuerdo que estaba haciendo el procurador era esa plataforma de impunidad para que Odebrecht se quede aquí y siga construyendo, no solamente Punta Catalina, hay otras obras que está construyendo que no ha terminado. Cuando la ley 340-06 dice que hay que inhabilitarla, que hay que sacarla, busquemos otra empresa, un concurso. Era en el 2016, 17 que se iba a entregar la Punta Catalina, ahora va a ser en el 2018 porque el gobierno no consiguió el dinero de Bandés. Entonces, el que espera lo mucho, espera lo poco. Pero eso expresa una fuerte debilidad institucional, tú dejar una organización que cometió prácticas corruptas, reconocida por ella, y tú decirle, está bien, devuélveme este dinerito, que no es todo, no hay indemnización ahí. Sí, quiero que me compares esta frase del presidente de la República con lo que ha estado pasando. Esto fue el 16 de agosto del 2016. De una cosa pueden estar seguros. En el año 2020, cuando vuelvan la vista atrás para ver cómo era nuestro país en el año 2004, a muchos les será difícil reconocer la República Dominicana que teníamos entonces. Explícame, ¿cuál es tu análisis de esa frase del presidente Danilo Medina comparada a hoy, en el mes de marzo del 2017? Eso me hace recordar a Gabriel García Márquez en una obra que se llama El olor de la guayaba, una entrevista que le hace Plinio Apuleyo Mendoza, que él dice que el poder como la fama nos hacen perder la perspectiva de la realidad. Lejos de avanzar en materia de corrupción, estamos retrocediendo. No lo digo yo, lo acaba de decir el Foro Económico Global, donde somos el 8º país del mundo en corrupción y el 5º de la región. Y para hacer negocios, República Dominicana, que compite con los países de Centroamérica, como Nicaragua, suponte, Panamá, Costa Rica, nosotros somos el peor en materia de corrupción para las inversiones, para el clima de negocio. Yeah. El doing business, como se le llama, el Banco Mundial. El Banco Mundial. Sí. Entonces, hemos ido retrocediendo. No hay. Cuenca y Llorente hizo un estudio y dice... Llorente y Cuenca. Sí, un país salpicado por la corrupción y el narcotráfico. Sí. Bueno. Además, hay un informe del Departamento de Estado y ahora de Estados Unidos, el informe, donde también nos incluye el tema de la corrupción. Que uno no se alegra, exacto. Nos duele, pero eso es verdad lo que dice ahí. Es lo que el tema de la justicia, los jueces, los derechos humanos. Bueno, muchas gracias a Cándido Mercedes, quien fuera coordinador general de Participación Ciudadana y sociólogo académico, un hombre preocupado por el tema de la transparencia, por aceptar esta conversación con nosotros sobre Danilo Medina y la transparencia en la gestión gubernamental. Y muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.